En la mayoría de casos, la evaporación, las soluciones no son tan diluidas como las del ejemplo anterior. Por lo tanto, las propiedades térmicas de las soluciones que se evaporan pueden ser muy diferentes a las del agua. Entonces, nosotros al incrementar la cantidad de soluto en alguna solución, el punto de ebullición tiende a incrementar. Entonces, por lo tanto, nosotros lo que vamos a utilizar es la regla de Turing para calcular el incremento en la temperatura de ebullición de la solución concentrada, utilizando las presiones de vapor del agua. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Como ejemplo del uso de la gráfica, dice: considere una presión de 25.6 kilopascales para la evaporación de una solución al 30% de hidróxido de sodio. Determine la temperatura de ebullición de la solución de hidróxido de sodio, así como la elevación del punto de ebullición EPE de la solución con respecto a la temperatura del agua a la misma presión. Entonces, para eso nosotros vamos a calcular primero la temperatura de ebullición del agua a esta presión que nos están dando. Ya sabemos que esta pues es la presión de la solución de hidróxido de sodio, pero nosotros vamos a considerar, o para poder calcular, para poder utilizar la gráfica de Turing, nosotros debemos de calcular la temperatura del punto de, la temperatura de ebullición del agua a determinada presión. Entonces nos vamos a la tabla de vapor y sabemos que a una presión de 25.6 va a estar entre estos dos valores. Entre el valor de 65 y 70 va a estar el valor de por aquí va a estar el valor de 25.6. Entonces lo que debemos de hacer es interpolar el valor, y como resultado de la interpolación nosotros vamos a tener que la temperatura, esa temperatura de ebullición del agua solamente, hasta ahorita no nos hemos metido con la solución, del agua va a ser de 65.6 grados centígrados. Esto también puede ser igual a 150. Si convertimos a grados Fahrenheit, va a ser igual a 150 grados Fahrenheit. Entonces aquí podemos ver que la temperatura de ebullición a esa presión va a ser igual a 65.6 grados centígrados o también 150 grados Fahrenheit. Entonces, con esa temperatura de ebullición, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar las líneas de Turing para soluciones acuosas de hidróxido de sodio. Las podemos tener para diferentes compuestos. Entonces, en este caso, nos metemos con el valor de 65.6. Esto vale 1, 2, 3, 4, 5. Entonces valen 5 de 50 a 75. Entonces este valdría 60. Este valdría 70. Y este sería 75. Cada una de las líneas va a valer 5. Entonces nosotros nos ubicamos en un valor de 65.6. Estaría aproximadamente en este punto, o como dicen, también podemos irnos con los grados Fahrenheit. Entonces en grados Fahrenheit serían 150 grados Fahrenheit.
Entonces trazamos una línea. Y aquí en el gráfico vamos a tener líneas a diferentes concentraciones de hidróxido de sodio. De hecho, aquí tenemos la línea del agua, sería la que está hasta abajo, donde tenemos 0% en peso de hidróxido de sodio, 10%, 20%, 30%, y si se dan cuenta, a medida que vamos incrementando el porcentaje de hidróxido de sodio en la solución, se incrementa el punto de ebullición de la solución de hidróxido de sodio, tanto en grados centígrados como en grados Fahrenheit. Entonces, pues nosotros nos vamos a una solución concentrada de hidróxido de sodio al 30%. Entonces, la primera sería del agua, la segunda sería el 10%, la tercera sería el 20% y la cuarta sería al 30%, ¿sí? De ahí lo que hacemos es trazar una línea horizontal, y en este caso pues nosotros ya trazaríamos una línea horizontal y podríamos ver el punto de ebullición tanto en grados centígrados como en grados Fahrenheit. En grados centígrados se calcula un valor de 175 grados Fahrenheit de temperatura de ebullición de esa solución de hidróxido de sodio al 30%. Y para el caso de grados centígrados serían 79.5 grados centígrados. Entonces lo que nos faltaría calcular solamente sería la elevación del punto de ebullición, y en este caso pues tenemos que el punto de ebullición para esa temperatura va a ser bueno, se va a elevar de 75. Bueno, la temperatura de ebullición del agua va a ser 65, pero se eleva con una solución de hidróxido de sodio al 30%, se eleva hasta 79.5. Entonces la elevación del punto de ebullición va a ser 79.5 menos 65.6. Entonces va a haber una elevación de 13.9 grados centígrados, o que sería igual a 25 grados Fahrenheit. Entonces, solamente para recalcar, a una presión de 25.6 kilopascales, el agua va a hervir a 65 grados centígrados. Pero como no es agua pura, es una solución al 30% de hidróxido de sodio, el punto de ebullición de la solución se incrementa hasta 79.5. Esto por las propiedades coligativas de las soluciones, que sería incremento en el punto de ebullición debido a los solutos. Entonces, para ver cuánto se elevó el punto de ebullición, sería la temperatura del punto de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición de el agua pura, y por eso nos da un valor de elevación de 13.9 y 25 grados Fahrenheit. Entonces esta gráfica la vamos a seguir utilizando después.